Empecemos este vídeo con una verdad tan indiscutible como incómoda. One Piece Live Action no puede satisfacer a la enorme cantidad de fanáticos de One Piece porque, simple y llanamente, ni entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Verán, a lo largo de estos últimos 6 años, numerosos dilemas han provocado infinidad de debates sobre cómo debería adaptarse una historia como One Piece, y a menudo las respuestas solían agruparse en dos ideas contrapuestas: la nariz de Usopp, la ceja rizada de Sanji, nombrar los ataques en pleno combate. No son pocos los dilemas a los que se enfrenta Tomorrow Studios y, aunque para ti la solución sea evidente, otros pueden verlo de una forma totalmente opuesta. Y con el tema de hoy se repite la misma historia. El arco de Lockdown en la primera temporada, ¿sí o no? Recomendación personal, agárrense porque vienen curvas. Durante estos 2 últimos años he informado sobre One Piece Live Action lo mejor que he podido y, a consecuencia de ello, cuando teorizo o doy mis opiniones, suelo influir en las expectativas de mucha gente. Este poder, que me ha sido otorgado con ingentes cantidades de likes y miembros del canal, intento utilizarlo con la mayor de las responsabilidades. Y en algunos casos, lo más correcto en mi posición es disminuir las expectativas que muchos pueden tener. Sí, yo mismo me pongo la zancadilla con según qué debates, la adaptación del arco de Gaimon, la existencia de Shushu o escenas que, para mí, marcan un antes y un después en mis personajes favoritos. Todo ello con tal de no esperar que One Piece Live Action esté diseñado a mi justa medida y, como no, evitar posibles decepciones innecesarias. Y este es de nuevo el caso de hoy. Yo sí que quiero ver Lockdown en la primera temporada, pero teniendo las pruebas que tenemos, lo correcto en mi posición es convencerte de que no. Si acierto, no te pillará por sorpresa. Y si me equivoco, con suerte, estarás demasiado ocupado celebrándolo. Pero independientemente de que veamos Lockdown o no, lo que sí podemos dar por hecho es que quedan 50 días para One Piece Live Action. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy estamos aquí para manipular a mi audiencia y tratar de que incluso el más purista no se espere Lockdown en la primera temporada. Como te decía, a pesar de mi futuro ideal, pues no creo que veamos este arco, tendremos que esperar a una hipotética segunda temporada, pero antes de empezar quiero darle las gracias al Rincón de Kurama, Jimmy Rosales, Sol, Manami, Tito, Catherine, Soru, Fabián, Mr. Ofrus y Canario Vicent por haberse hecho miembros del canal. Que de nuevo puedes hacerte miembro aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Se agradece mucho y me quedo sin comer. Vamos al grano. Número 1. Un cambio de planes inesperado. Allá por 2020 y durante el octavo reverie entre creadores de contenido anglosajones, Matt Owens declaró que la primera temporada de One Piece Live Action adaptaría todo el East Blue. Hasta ahora esta es la mayor prueba de que efectivamente veremos Lockdown, pues pertenece a esta parte de la historia, pero la cosa no se queda ahí. Por aquel momento ni siquiera teníamos al cast confirmado para los Mugiwara, y lo último que Eiichiro Oda había mencionado sobre la adaptación era que consistiría en 10 episodios. Poco a poco, a raíz de ciertas declaraciones de miembros del staff, notaríamos un recorte en el número de episodios y tras la última carta de Oda, terminaríamos confirmando este cambio. Al principio pensábamos que esto se trataba de un cambio en el formato de Netflix, que sí, el formato estándar de las series de Netflix ha pasado de ser de 10 episodios por temporada a tan solo 8, aunque aumentando la duración de cada uno, todo se ha dicho. Pero recientemente, gracias a unos mensajes de Greg Warner, uno de los trabajadores de Shueisha, hemos descubierto que estos cambios han sido para favorecer la propia trama de la temporada, que no flojee justo en los últimos episodios. Y es que, siendo lo más objetivos posibles, Arlong Park es el pick del East Blue, y lo mejor para la propia continuidad de la serie es terminar por todo lo alto. Este cambio de planes parece haber sucedido posterior a las palabras de Matt Owens, con lo cual sus propias palabras no son fiables, y de esta manera la mayor prueba de que sí veremos Lockdown se desvanece. Número 2. Los peores del East Blue. Hace unas semanas pudimos confirmar el título de los episodios que compondrán esta primera temporada y, entre ellos, aunque no estaban en el orden oficial, podíamos diferenciar un título que debería sernos familiar. Worst in the East no solo es uno de los 8 episodios de One Piece Live Action, sino que es el título con el que Eiichiro Oda bautizó al capítulo 96 del manga.
Pero hay un detalle que ha hecho florecer aún más el debate. Sí, el capítulo 96 es cuando comienza el arco de Lockdown. Aún así, ¿confirma esto algo? Lo cierto es que de las 17 páginas que componen el capítulo, solo 4 suceden en Lockdown. Sí, vemos el primer encontronazo entre Zoro y Tashigi, pero el resto del capítulo consta de varias escenas que tienen algo más de relación con el propio título. La primera recompensa de Luffy, la marina estableciendo una actitud hostil ante la banda por acabar con los peores piratas de East Blue, el encuentro entre Mihawk y Shanks a raíz de su pelea contra Zoro, la reacción de Shanks al cartel de Luffy, la noticia llegando a la villa Fushia, y eso no es todo. En el propio teaser ya hemos observado que han adaptado la historia de Koby y el Meppo, con lo cual Garp y compañía también podrían reaccionar a la propia recompensa de Luffy. Y si eres veterano en este canal ya sabrás que tenemos una filtración fiable y protegida por parte de los detectives de Open Netflix Fan que tiene mucho que ver con la adaptación del último episodio. Según él, las peleas del arco de Arlong Park suceden en el último episodio. Y esta filtración se volvió aún más fiable gracias a la imagen promocional de Usopp, ya que Netflix confirmó que esta imagen pertenece al episodio 8. Esto haría que el título Los peores del East Blue tuviese aún más sentido, pues será el episodio en el que los Mugiwaras pasan a ser los peores piratas del East Blue, además de mostrarnos la reacción del mundo a la recompensa de Luffy. Número 3. El cacao de Dragon y Smoker. Como deberías de saber, Dragon y Smoker son dos de los personajes más populares y prometedores que fueron presentados en el East Blue. Hace unas semanas tuvimos la confirmación de Din Damons, que levantó mucha polémica a pesar de ser una confirmación bastante dudosa. En pocas palabras, sabemos que Dragon tendrá líneas de diálogo en esta primera temporada, pero deberíamos de ver dos versiones del personaje, con lo que Din Damons podría ser una versión joven a la cual apenas vemos. De hecho, el mismo filtrador que ya te mencioné afirmó la existencia de dos Dragons y lo mismo con Smoker. Por si fuera poco, no reconoció a Din Damons como uno de esos Dragons, lo cual sigue complicando aún más la situación. Aún así, One Piece Live Action no es una copia exacta de la historia original, sino una adaptación, y por los spoilers que vimos la semana pasada ya sabemos que sí, han modificado escenas. Dragon podría aparecer como un avance de la segunda temporada, y Smoker podría ser presentado en la mini historia de Koby y el Meppo, de tal manera que confirmar al actor de Dragon en su versión más adulta tampoco confirmaría que han adaptado el arco de Lockdown. Y lo mismo sucede con Tashigi y Smoker. De hecho, es bastante sospechoso que habiéndonos mostrado a personajes recurrentes como Garp, no nos hayan dicho nada de forma oficial sobre Smoker, pero por la misma regla de 3, esto ni confirma ni desmiente nada. Pero cambiando un poquito de tema, ¿quieres saber todo sobre los actores especulados para la primera temporada que aún no conocemos? Tengo que recordarles que aún tenemos 15 actores que no sabemos exactamente si participarán en este proyecto o no, y muchos de ellos se parecen a Smoker, así que 1500 likes y le doy. Número 4. La escena del barril. En mi periplo por informar sobre One Piece Live Action, me he encontrado con multitud de opiniones acerca de la adaptación de Lockdown. Para mí, el final perfecto sería un brillante cliffhanger con Luffy a punto de ser degollado por Buggy, pues crearía un paralelismo con la ejecución de Roger. Además, al no tener confirmada una segunda temporada, sería un final redondo si todo sale mal, y dejaría a miles de personas con la intriga suficiente como para pasarse al animanga. Aún así, si algo se interponía en mi futuro ideal, era la insistencia de mi público en la escena del barril. Sí, esa escena previa al Grand Line termina por consolidar a la banda, dándoles un claro propósito a cada uno de los integrantes y cerrando con la introducción al mundo de One Piece. Solo hay un problema, y es que, obviamente, esta escena toma lugar después de Lockdown. Pero en el teaser hemos visto esta propia escena. Goldo, está clarísimo, esto te confirma el arco de Lockdown. Pues lo cierto es que no, y de hecho lo desmiente aún más. Y es que si prestamos atención a la secuencia y nos fijamos en los detalles, hay cosas que no terminan de encajar. Para empezar, esta escena en el animanga tomaba lugar en una tormenta nocturna que comenzaba precisamente en la propia isla de Lockdown, pero aquí es de día y parece haber muy buen tiempo. Por otro lado, si hacemos zoom, podemos observar que Zoro solo posee una katana y, dicho sea de paso, Usopp no tiene sus características gafas.
Estos objetos, inexistentes durante esta secuencia, fueron adquiridos por la banda en Lockdown, y desde luego, si han adelantado la escena del barril a un momento previo a este arco, debe de haber una buena razón de peso. Volvamos a lo evidente, la escena del barril es la mejor escena para terminar una primera temporada que servirá de introducción. Es la escena donde finalmente pasan de ser 5 extraños a los Mugiwara. Nami no tiene cuentas pendientes, Usopp cree un poquito más en sí mismo gracias a la pelea contra Tube y Zoro ya ha perdido contra Mihawk. Es un momento perfecto para terminar por todo lo alto, pero siendo honestos, no es necesario que hayamos pasado por Lockdown para que esta escena tenga la misma esencia. Y número 5, el desliz de Jacob Romero Gibson. Sí, por si todo lo anterior fuese poco para dudar de la presencia del arco de Lockdown, otra de las pistas vino de parte del mismísimo Usopp de nuestro universo. Y es que en una entrevista para la página brasileña Juvem Nerd les preguntaron al elenco principal por sus escenas favoritas. Taz Skylar habló de la conversación entre Sanji y Luffy durante el arco del Baratie. Iñaki mencionó las escenas entre Luffy y Koby. Y Jacob, tal vez por accidente, declaró lo siguiente: la escena en la que estamos en la cubierta del barco, después de Arlong Park, todos juntos como tripulación por primera vez, poniendo las piernas en el barril y declarando nuestros sueños. Claro, después de Arlong Park, lo cual es una razón más que de peso para dar casi por sentado de que no veremos el final de Lockdown adaptado en esta primera temporada. Los guionistas quieren terminar por todo lo alto, adaptando aún así una escena tan icónica como la promesa en el barril. Pero ¿hay algo más que tengamos que tener en cuenta? Pues sí, pero antes me gustaría pedirles a todos un poquito de respeto. Voy a mencionar algo personal de uno de los actores de esta primera temporada, y podría ser una película que me estoy montando. Así que esto no sirva de confirmación de nada. Alvida, aunque no lo parece, es un personaje recurrente en la historia, y su última participación relevante la encontramos en Lockdown. Y aún así hay un detalle muy importante, y es que ha realizado un cambio físico tan drástico que ahora es conocida como una de las piratas más hermosas de todos los mares. Esto hizo dudar a muchos de si veríamos a la misma actriz, a Ilia Isorelis Paulino, encarnándola en Lockdown, y fue confirmado por la propia actriz en Twitter con este gif, como diciendo: obvio que voy a ser yo, ¿cómo me van a robar el puesto? Y de hecho, si la siguen en Instagram, habrán notado cierto cambio. Así lucía durante el rodaje y así lucía ayer. Obviamente esto no te confirma nada, y podría tratarse de una decisión 100% personal, pero sí que podría ser considerado otra pista. Si dejan Lockdown para una segunda temporada, Ilia Isorelis tendría tiempo para realizar este cambio físico y adaptarse al propio cambio del personaje, lo cual sería hasta ahora, y sin querer menospreciar al cambio de Taz Skylar, el mayor sacrificio realizado por parte de alguien del cast de One Piece Live Action. 1500 likes y te traigo la segunda parte de los actores especulados. Recuerda que también tienes disponible el ejército del 25% para estar al tanto de todas las novedades sobre One Piece Live Action con fuente fiable, que puedes hacerte miembro del canal desde $1 al mes, que estoy realizando directos en la plataforma morada y ahora mismo estamos jugando al Jack 2, y por supuesto no te olvides de lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo, y nos vemos en el próximo vídeo. Está un par de días ahí despistado. Tengo que meterle caña. ¡Chao!